Una tarde, cuando el sol estaba empezando a bajar sobre el horizonte, un brillo dorado inundaba la calle y las hojas de los árboles reflejaban destellos suaves. En ese momento, todo parecía normal, ordinario, un día cualquiera. Caminaba por un camino estrecho en el parque, sumida en mis pensamientos, tratando de despejar mi mente de las preocupaciones acumuladas. Entonces, sin previo aviso, algo cambió, algo que sentí más que vi. Un extraño presentimiento me recorrió la piel, como si de pronto el ambiente a mi alrededor hubiese cambiado su color y su temperatura. Mi mirada se fijó en una figura al otro lado del parque, en la esquina más lejana. Era él, y esa imagen, ese preciso momento, cambió todo. Él estaba de pie, riendo con otros jóvenes, como si su presencia iluminara el lugar. No era el joven que había dejado hace años. Ya no. Había algo en su porte, una madurez que no había visto antes, una confianza en sus gestos. Su sonrisa, amplia y relajada, era la misma que recordaba, pero había algo en ella que me perturbaba profundamente. La luz del sol creaba sombras alrededor de él, sombras que parecían intensificar cada rasgo de su rostro, haciéndolo ver diferente, más intenso. Me quedé paralizada, observándolo como si fuera la primera vez que lo veía, como si me enfrentara a un extraño que, al mismo tiempo, era tan familiar como el sonido de mi propia voz. Traté de alejar mi mirada, pero algo en mí se resistía a obedecer. No era solo sorpresa, era una mezcla de emociones que no podía descifrar y que me confundía más a cada segundo. Mis pensamientos me traicionaron y comencé a recordar cosas que creía olvidadas, momentos compartidos, risas de antaño, aquellos pequeños detalles que, con los años, uno se esfuerza en relegar a lo más profundo de la mente. Sin embargo, ahora todo aquello brotaba, aparecía en mi memoria con una nitidez abrumadora. Con cada segundo, mis pasos parecían avanzar solos, llevándome hacia él de una forma casi automática. Mientras más me acercaba, más fuerte se hacía la tensión en el aire, como si el mundo entero se hubiese quedado en suspenso, observando cada uno de mis movimientos, cada latido de mi corazón. Él, finalmente, notó mi presencia. Su mirada, tan similar y a la vez tan diferente a la de aquel joven que recordaba, se encontró con la mía, y en ese instante, ambos supimos que esta no era una simple reunión, una casualidad más del destino. Me acerqué a él, y todo lo demás dejó de existir. Podía oír a sus amigos, las risas y las voces que nos rodeaban, pero ya no importaban. Lo único que percibía con claridad era su mirada, la forma en que su expresión cambió al verme. Parecía sorprendido, pero detrás de esa sorpresa había algo más, una chispa que creí perdida hace tiempo. Nos saludamos, tratando de disimular la intensidad del momento, fingiendo normalidad, pero cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de una extraña carga emocional. La conversación fluyó torpemente, como si ambos tratáramos de evitar caer en algo que sabíamos que era inevitable. Por momentos, su mirada me desconcertaba. No era la misma de antes. Había algo en ella, una madurez y, a la vez, una vulnerabilidad que no había visto antes. Cada vez que reía, cada vez que hablaba, sentía que me sumergía en algo que no podía controlar. Y eso, aunque me asustaba, también despertaba en mí una curiosidad que no podía ignorar. Él también parecía sentirlo. Hubo un momento en que se quedó en silencio, y sus ojos reflejaron algo que no supe interpretar, un brillo de nostalgia, o quizás de esperanza. Pero antes de que pudiera decir algo, sus amigos lo llamaron, rompiendo el momento, y él tuvo que volver su atención a ellos. Me despedí apresuradamente, sin saber cómo manejar lo que sentía, y me alejé, con el corazón latiendo fuerte en el pecho y la mente inundada de pensamientos que no lograba ordenar. Mientras me alejaba, aún podía sentir su mirada, como un fuego que quemaba en mi espalda. La noche siguiente me encontré perdida en un torbellino de pensamientos, incapaz de sacudir la imagen de él que se había aferrado a mi mente.
Había intentado, con todas mis fuerzas, justificar aquella extraña emoción que me invadió al verlo. Trataba de convencerme de que era la simple sorpresa de ver cuánto había cambiado, pero en mi interior sabía que no era así. Algo más profundo, algo que llevaba años enterrado, había despertado, y cuanto más intentaba ignorarlo, más intensamente se manifestaba. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, los recuerdos comenzaron a entrelazarse con el presente. Era como si mi mente reprodujera fragmentos de nuestra historia, pequeños momentos olvidados que ahora volvían con una claridad desgarradora. Recordé cuando él era pequeño, cómo solía mirar el mundo con curiosidad y admiración. Recordé las tardes que pasábamos juntos, sus risas, sus primeros pasos y sus primeras palabras. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan vivo dentro de mí. Me di cuenta de que estaba recordando esos momentos no con la nostalgia habitual de una madre, sino con una intensidad que no sabía cómo manejar. El día siguiente transcurrió de forma mecánica. Me aferraba a la rutina, esperando que la normalidad borrara las sensaciones del día anterior. Sin embargo, en el fondo sabía que eso era imposible. Cada detalle cotidiano parecía tener ahora un peso diferente, y cualquier pensamiento volvía invariablemente a él. Me sorprendí a mí misma esperando escuchar su voz por el pasillo, o simplemente deseando verlo, aunque fuese de lejos, solo para confirmar que todo aquello había sido un error, una ilusión. Finalmente, al caer la noche, escuché su voz en la casa. Estaba hablando con alguien por teléfono, riendo, y esa risa volvió a agitar algo en mí. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido, escuchando el tono ligero de su conversación. Su risa era la misma, la recordaba perfectamente, pero ahora parecía haber adquirido una resonancia diferente, un eco que se colaba en cada rincón de mi ser. Me quedé allí, en la penumbra, sintiendo cómo mi corazón latía con una fuerza que me asustaba. No podía creer lo que estaba sintiendo, pero tampoco podía apartarme. Era como si estuviera atrapada entre el deseo de mantenerme a una distancia segura y la necesidad de acercarme un poco más. De pronto, sus pasos se dirigieron hacia la puerta y yo, en un impulso de pánico, me aparté rápidamente, escondiéndome en una de las habitaciones cercanas. Me quedé allí, inmóvil, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Un suspiro de alivio salió de mis labios, aunque en realidad no sentía alivio en absoluto. Más bien era un remolino de emociones contradictorias. Miedo, vergüenza, curiosidad y algo más profundo que no me atrevía a nombrar. Esa noche fue larga, muy larga. Intenté encontrar respuestas en los rincones más ocultos de mi mente. Intenté decirme a mí misma que estaba cansada, que todo esto era fruto de la confusión, pero nada de eso era suficiente. La imagen de su rostro, la intensidad de su mirada, esa conexión que había sentido al verlo, todo estaba allí, persistente y desafiante, como una presencia invisible que no me dejaba en paz. Pasaron los días, y esa sensación se intensificaba cada vez más. Trataba de mantenerme ocupada, de encontrar en el trabajo y en las pequeñas tareas diarias una distracción que me permitiera evadir esta realidad que me atormentaba. Pero era inútil. Cada rincón de la casa parecía tener su rastro. Cada pequeño detalle, desde el timbre de su voz hasta el eco de sus pasos, mantenían vivo ese sentimiento que me desbordaba. Sabía que tenía que enfrentarlo, que debía comprender de dónde venía todo esto, pero el temor me paralizaba. Un día, mientras ordenaba la sala, encontré una fotografía de cuando era niño. Era él, con su sonrisa inocente, sus ojos brillantes y llenos de vida. Me quedé observándola durante minutos, perdiéndome en esos recuerdos, y de pronto comprendí que estaba buscando una explicación en su imagen, en aquellos tiempos en los que todo era claro y sencillo. Cerré los ojos y, por primera vez, permití que todas esas emociones surgieran sin tratar de reprimirlas. Un torrente de sentimientos llenó mi mente, y sentí que estaba en medio de una tormenta de la que no podía escapar.
Me pregunté si él sentiría algo similar, si al verme en aquel parque también había experimentado esa conexión que parecía haber resurgido entre nosotros. La incertidumbre era una carga que no podía soportar mucho más. Necesitaba hablar con él, buscar una respuesta, aclarar de una vez por todas si este desasosiego tenía algún sentido o si todo era una simple ilusión. La tensión en el aire era palpable desde el momento en que acordamos cenar juntos esa noche. Habían pasado días desde la última vez que lo vi, y el silencio que se había instalado entre nosotros no hacía más que aumentar mi confusión. Cada vez que nos encontrábamos en la casa, era como si las palabras no encontraran salida. Todo parecía quedarse atrapado en el aire, en esa barrera invisible que ninguno de los dos quería cruzar. Había puesto la mesa con un esmero que hacía años no recordaba. Cada plato, cada cubierto y la copa de vino que reposaba junto a mi plato parecían haber sido colocados con precisión, como si aquel pequeño acto de normalidad pudiera aliviar la tensión que sentía. Cuando lo vi entrar en el comedor, su silueta, iluminada por la tenue luz de la lámpara, me pareció a la vez familiar y extraña. Tenía esa expresión relajada, casi despreocupada, como si no hubiera nada anormal en nuestro encuentro. Pero sus ojos, esos ojos parecían decir algo más, algo que yo intentaba ignorar. Nos sentamos frente a frente y durante los primeros minutos nos limitamos a hablar de cosas triviales. Él contaba anécdotas del día con una calma que solo él parecía capaz de mantener. Yo, en cambio, apenas podía concentrarme. Sentía que cada palabra que él pronunciaba se grababa en mi mente, y al mismo tiempo mi corazón latía con fuerza, como si algo dentro de mí intentara advertirme de lo que iba a suceder. Fue entonces cuando, en un movimiento casi involuntario, sus dedos rozaron los míos al pasarme la sal. Fue un gesto mínimo, insignificante para cualquiera, pero para mí fue como si una corriente me recorriera entera. Nuestros ojos se encontraron y por un instante el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante, ambos comprendimos que la tensión no era un simple malentendido o una casualidad. Era algo real, algo tangible, que había estado ahí, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. En ese preciso instante, algo en mí se rompió. Las barreras que había intentado construir en mi mente se derrumbaron y sentí que mis emociones, esas que tanto había tratado de reprimir, tomaban el control. Él, sin decir nada, pareció entenderlo también. Nos miramos y sin previo aviso, sin que ninguno de los dos diera un paso atrás, ocurrió. Fue breve, pero tan intenso que el tiempo pareció detenerse. Después de ese momento, ambos nos quedamos en silencio, con la mirada fija en nuestros platos. Ninguno de los dos supo qué decir. Era como si cualquier palabra pudiera desmoronar esa frágil línea que habíamos cruzado. Sentía el calor en mis mejillas y el temblor en mis manos. Trataba de calmarme, de convencerme de que había sido un error, una casualidad, un impulso momentáneo que no significaba nada. Pero en el fondo, sabía que ese momento había cambiado algo en mí, algo que no podía deshacer. Él, por su parte, parecía igual de confundido. Lo observé, notando cómo intentaba evitar mi mirada, como si tratara de procesar lo que acababa de ocurrir. La cena, que en un inicio se había planteado como un intento de retomar la normalidad, se había convertido en un episodio que ahora ambos queríamos y al mismo tiempo temíamos recordar. El silencio se prolongó por unos minutos, cada segundo cargado de una incomodidad que nos envolvía por completo. Sentía la urgencia de decir algo, de hacer algún comentario trivial que disipara la tensión. Pero cualquier intento de normalidad me parecía una farsa, y la sensación de lo que acababa de suceder seguía viva, ardiente en el ambiente. Finalmente, rompí el silencio. Con la voz temblorosa, le dije que tal vez deberíamos terminar la cena. Intenté sonar casual, pero sabía que mis palabras eran solo un intento débil de evitar enfrentar lo que ambos sentíamos. Asintió, sin decir nada,
y los dos comenzamos a recoger la mesa en un silencio que no hacía sino aumentar la gravedad de aquel instante. Cuando terminamos, él se dirigió a la puerta, despidiéndose con un leve gesto de la mano. Yo apenas pude responder, mi mente aún reviviendo el momento en que nuestros labios se encontraron. El eco de ese instante seguía resonando en mi interior, y mientras lo veía alejarse, me preguntaba si él también lo sentía, si aquel breve contacto había dejado en él la misma huella. Me quedé de pie, en medio de la sala, con la sensación de que mi mundo había dado un giro inesperado. Intenté convencerme de que había sido un desliz, una equivocación, algo que podía ignorar. Pero en lo profundo de mi corazón sabía que no podía deshacer lo que acababa de suceder. Había algo en ese momento, en ese beso fugaz, que me decía que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las emociones me envolvieron una y otra vez, y me di cuenta de que estaba en una encrucijada. El futuro, que hasta hace poco había parecido tan predecible, ahora se presentaba ante mí lleno de incertidumbre, de una expectativa que me asustaba y al mismo tiempo me atraía. La tensión que había sentido en los últimos días, después de nuestra cena, no se había disipado. Al contrario, parecía haberse asentado en el ambiente, en cada rincón de la casa, como una sombra persistente. Cada vez que lo veía, cada vez que compartíamos el mismo espacio, esa incomodidad volvía más tangible, más pesada. Intenté ignorarla. Traté de convencerme de que aquello había sido solo un desliz, un impulso pasajero. Pero en el fondo, sabía que las cosas no volverían a ser como antes. Entonces, una tarde, mientras él entraba en la sala con un aire despreocupado, como si nada hubiera cambiado, algo en mí decidió actuar. Quería romper con esa tensión de una vez por todas, hacer algo que nos permitiera volver a una normalidad, aunque fuera temporal. Me acerqué a él, tratando de aparentar una calma que estaba lejos de sentir. Nos miramos durante unos segundos, y aunque ninguno de los dos dijo nada, sentí que entendía mis intenciones, o al menos mi deseo de escapar de la incomodidad que habíamos creado. ¿Sabes qué? Esta noche vamos a hacer algo especial, le dije, forzando una sonrisa mientras lo miraba directamente a los ojos. Noté una ligera expresión de sorpresa en su rostro, como si no esperara esa declaración, pero al instante sus ojos se iluminaron y pude ver un atisbo de interés y curiosidad. Vamos a hacer lo que solíamos hacer cuando eras niño, ¿recuerdas? Nos quedaremos despiertos toda la noche, viendo películas de terror y contando historias de miedo. Ya sabes, como en aquellos tiempos. Noté cómo una sonrisa sincera empezaba a dibujarse en su rostro, y en ese momento toda la incomodidad de los días pasados pareció desvanecerse. La idea de retomar una de nuestras viejas tradiciones me trajo una sensación de alivio y, al mismo tiempo, nostalgia. Tal vez, pensé, si lográbamos revivir esos momentos, podríamos dejar atrás cualquier malentendido, cualquier tensión que pudiera haber surgido. Él asintió, entusiasmado, y pude ver en sus ojos ese brillo que siempre me había resultado tan familiar, como si volviéramos a ser simplemente madre e hijo, compartiendo una noche especial. La tarde pasó lenta, llena de anticipación. Preparé la sala de estar como solíamos hacerlo. Apagué todas las luces y coloqué unas cuantas velas en los rincones, dejando que sus sombras proyectaran figuras inquietantes en las paredes. Busqué las viejas mantas que usábamos cuando él era pequeño y las extendí sobre el sofá, creando un espacio acogedor, aunque un poco escalofriante, perfecto para nuestra noche de terror. No pude evitar sonreír al recordar cómo, en aquellos tiempos, él se aferraba a mí cada vez que algo en la pantalla lo asustaba, escondiendo el rostro entre mis brazos, mientras yo le aseguraba que no había nada que temer. Cuando llegó la noche, él apareció en la sala, con una expresión de expectación que me hizo sentir un calor en el pecho, una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Nos acomodamos en el sofá, y él eligió la primera película,
un clásico de terror que solíamos ver juntos cuando era niño. Mientras la película comenzaba, sentí cómo nuestras tensiones previas se disipaban lentamente. En ese momento, éramos solo nosotros, compartiendo un espacio de confianza y complicidad, dejándonos envolver por la atmósfera de la noche. A medida que avanzaba la noche y las películas de terror se sucedían una tras otra, empezamos a contar historias de miedo, reviviendo algunas de las leyendas urbanas que habíamos escuchado en el pasado, inventando otras, dejándonos llevar por la imaginación. Nos reímos de los clichés, de los sustos predecibles, y nos sorprendimos al descubrir que algunos de esos relatos todavía lograban ponernos la piel de gallina. Él narraba historias con un entusiasmo que me hizo recordar al niño que solía ser, y yo escuchaba con atención, sumergiéndome en cada palabra, disfrutando del momento de una manera que no había anticipado. A veces, en medio de un silencio entre película y película, él se giraba hacia mí, como queriendo decir algo más, pero se detenía antes de hablar, dejando que el silencio hablara por él. Yo hacía lo mismo, tratando de comprender lo que quería expresar sin necesidad de palabras. Y aunque ese silencio pudiera parecer incómodo, en realidad era un descanso, un respiro en medio de todas las emociones no dichas que habíamos acumulado. Sentía que, de alguna forma, estábamos reconstruyendo algo que creía perdido, recuperando esa conexión que había estado rota. En algún momento de la madrugada, mientras terminábamos una película particularmente escalofriante, le sugerí contar una última historia antes de que el sueño nos venciera. Me miró, con una mezcla de cansancio y satisfacción, y asintió. Comencé a relatar un cuento antiguo, una leyenda de nuestro pueblo, algo que mi abuela me había contado cuando yo era pequeña. Era una historia de fantasmas y secretos, de esas que parecen tener vida propia, y a medida que la contaba, noté que él se inclinaba un poco hacia mí, escuchando con una atención que me hizo sentir especial, como si en ese instante yo fuera la única persona en su mundo. Cuando terminé, ambos permanecimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, dejándonos llevar por la atmósfera que habíamos creado. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse por las ventanas, y el cansancio empezaba a hacer efecto. Sin embargo, esa noche había sido diferente. Habíamos logrado, aunque fuera por unas horas, volver a esa sencillez de nuestra relación, a esa complicidad que creí perdida. Finalmente, rompí el silencio con una sonrisa y le dije, en un susurro, que esa noche la recordaríamos para siempre. Él asintió, sonriendo también, y mientras el sol comenzaba a iluminar la sala, nos quedamos ahí, sabiendo que habíamos compartido algo especial, algo que iba más allá de las palabras. Aquel amanecer, después de la noche que habíamos pasado juntos, tenía algo de especial, pero también de inquietante. Había una paz inusual en el aire, como si la atmósfera de la casa estuviera suspendida en un delicado equilibrio que no debía ser alterado. Me desperté en el sofá, y a mi lado él aún dormía, con el rostro sereno, cubierto con una de las mantas. La luz del día empezaba a entrar por las ventanas, y me quedé un momento observándolo, tratando de comprender la mezcla de emociones que se había instalado en mi interior. No podía negar que había algo profundo, algo que nunca me habría imaginado, y aquello me inquietaba más de lo que me atrevía a admitir. Decidí levantarme con cuidado, tratando de no despertarlo. Necesitaba claridad, un momento a solas para ordenar mis pensamientos. Me dirigí a la cocina, buscando distraerme preparando café, confiando en que el aroma me traería de vuelta a la rutina. Sin embargo, mientras vertía el café en una taza, me di cuenta de que nada era igual. Esa complicidad que habíamos compartido durante la noche no era solo un eco del pasado. Era algo real, una conexión palpable que me asustaba y me atraía en igual medida. Sentía como si el piso bajo mis pies fuera menos firme, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Apenas me había sentado con la taza de café cuando escuché sus pasos acercándose desde la sala. Entró a la cocina, aún somnoliento,
pero me saludó con una sonrisa que parecía iluminarle el rostro. «Buenos días», dijo, con esa voz que parecía tan familiar y al mismo tiempo tan extraña en este nuevo contexto. Me devolvió a la realidad, recordándome que él era mi hijo y que debía mantenerme en control. Respondí con un leve «buenos días» y desvié la mirada, tratando de no delatar el torbellino de emociones que me atormentaba. Él se sentó frente a mí, y durante unos instantes ambos permanecimos en silencio, sorbiendo el café y observando cómo el sol se filtraba por la ventana, proyectando suaves sombras en la pared. Ese silencio compartido era cómodo, pero también pesado, lleno de preguntas no formuladas. Me preguntaba si él también sentía esa extraña tensión, esa sensación de que algo había cambiado de forma irrevocable. No me atrevía a preguntarle, pero el pensamiento rondaba en mi mente, como un susurro persistente que no podía callar. Después de unos minutos, rompió el silencio. «Anoche estuvo bien, ¿verdad?». Su voz era calmada y su mirada parecía llena de nostalgia, como si estuviera recordando los años en los que solíamos hacer lo mismo, quedarnos despiertos viendo películas, hablando hasta el amanecer. Asentí, intentando mantener una expresión neutral, aunque en mi interior luchaba por controlar el temblor que me producía esa pregunta. «Sí, fue como en los viejos tiempos», respondí, y aunque intenté sonar casual, supe que él percibió la vacilación en mi voz. Él sonrió, y en ese momento noté un brillo en su mirada que me hizo estremecer. Era como si supiera que nuestras palabras ocultaban algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a admitir abiertamente. Me observó en silencio, y yo desvié la vista hacia mi taza, sintiendo que mi corazón latía con una fuerza que me desconcertaba. Sentía que él me conocía demasiado bien, y eso me asustaba. Tenía la sensación de que en cualquier momento podría decir algo que derrumbara el frágil equilibrio que habíamos construido. Fue entonces cuando se levantó y con un tono despreocupado dijo que iba a salir un rato, a despejarse. Asentí, casi aliviada de que rompiera el contacto visual, aunque en el fondo sabía que esto solo era un respiro temporal, un escape momentáneo. Lo vi salir, y en cuanto la puerta se cerró, sentí una oleada de alivio, mezclada con tristeza. Me quedé sola en la cocina, tratando de comprender la mezcla de emociones que latía dentro de mí, la extraña conexión que había crecido entre nosotros. Las horas pasaron lentas, y aunque intenté concentrarme en las tareas de la casa, mi mente volvía invariablemente a él. Me sorprendí revisando el reloj cada pocos minutos, esperando su regreso con una impaciencia que no sabía explicar. Me dije a mí misma que estaba preocupada, que solo era una reacción natural después de la noche que habíamos compartido, pero en el fondo sabía que era algo más. Era como si su ausencia me dejara un vacío, un espacio imposible de llenar con nada más. Cuando finalmente regresó, ya era entrada la tarde. Entró en la casa con un aire tranquilo, pero en cuanto nuestras miradas se encontraron, supe que él también había estado pensando en lo que había ocurrido. Su expresión parecía calma, pero sus ojos mostraban algo más, algo que no alcanzaba a descifrar. Nos quedamos en silencio, observándonos, y el peso de las palabras no dichas volvía a hacerse presente. Era como si ambos supiéramos que algo estaba por suceder, algo que ninguno de los dos podía detener. Al final, fue él quien rompió el silencio. Con un tono sereno, me preguntó si podíamos hablar, y supe en ese instante que no había forma de evitarlo. Asentí, sintiendo que el aire en la habitación se volvía cada vez más denso, y lo seguí hasta la sala. Nos sentamos en el mismo sofá donde habíamos pasado la noche anterior, y de repente, la distancia entre nosotros se sentía más corta, más frágil. Traté de preparar mis pensamientos, pero su voz interrumpió mi intento de aclarar mi mente. «Mamá, sé que algo ha cambiado y no podemos fingir que todo sigue igual», dijo, y sus palabras fueron como un golpe que me hizo despertar. Sentí cómo el suelo bajo mis pies temblaba y mi voz apenas fue un susurro al responder.
Tienes razón, admití, con una sinceridad que me sorprendió a mí misma. No sé qué es lo que estamos sintiendo, ni por qué, pero sé que algo ha cambiado. Nos miramos, y en ese momento supe que nuestras vidas habían dado un giro irreversible. Sentados en el sofá, frente a frente, el silencio llenaba cada rincón de la sala. Nuestras palabras, apenas susurradas minutos antes, aún resonaban en mi mente. Él me había mirado de una forma que jamás habría imaginado posible. En sus ojos había algo profundo, una mezcla de comprensión y de preguntas sin respuesta. Nos habíamos reconocido en ese silencio, en esa confesión tácita de que algo invisible, indescriptible, había surgido entre nosotros. No sabía cómo continuar. No tenía palabras, y por primera vez sentía que el silencio decía más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a expresar. De repente, me invadió una oleada de recuerdos, como fragmentos de una historia que intentaba recomponerse, pero que se perdía en la bruma del tiempo. Él me observaba, y yo solo podía pensar en cómo había cambiado, en cómo habíamos llegado hasta este punto. ¿Cómo algo tan cotidiano había crecido hasta envolvernos de esta forma, enredándonos en emociones que no habíamos planeado, en sentimientos que desafiaban cualquier lógica? Él rompió el silencio con una voz suave, casi temerosa. Mamá, creo que ambos necesitamos entender lo que realmente sentimos. Aquellas palabras me hicieron temblar. Eran tan ciertas y tan honestas que me resultaban dolorosas. Asentí, sin poder pronunciar una palabra, y observé cómo su mirada buscaba la mía, como intentando encontrar en mis ojos una respuesta a esa confusión que ambos compartíamos. La tarde avanzaba, y el suave resplandor del sol que entraba por la ventana comenzaba a desvanecerse, envolviéndonos en una penumbra que parecía reflejar nuestro estado interior. Finalmente, respiré profundamente y con un esfuerzo dije algo que llevaba días rondando en mi mente. Tal vez necesitamos un tiempo separados, un momento para pensar. Sentí cómo él reaccionaba, como si esas palabras fueran a romper el vínculo que habíamos creado sin intención alguna. Apenas había terminado de hablar cuando vi en su rostro una expresión que no reconocí al instante, pero que rápidamente me atravesó como un rayo. No era tristeza, ni siquiera miedo. Era algo más, algo que me recordó al niño que solía buscar consuelo en mí cuando era pequeño. Pero esta vez, su expresión estaba cargada de un matiz distinto, uno que hablaba de decisiones, de querer enfrentar lo que fuera necesario para encontrar claridad en medio de tanta confusión. Sin decir nada, él se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte, donde la noche comenzaba a cubrir la ciudad. La luz del atardecer trazaba sombras en su perfil, y por un instante lo vi en silencio, pensando, perdido en sus propias emociones. Yo también me sentía perdida, y aunque sabía que debíamos alejarnos, la idea de separarnos, aunque fuera temporalmente, me resultaba incomprensiblemente dolorosa. Era como si en ese instante nuestra relación se hubiera transformado en algo más complejo, más profundo de lo que cualquiera de los dos podía entender. Finalmente, él volvió a girarse hacia mí, con una expresión de resolución. «Tienes razón», dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Tal vez sea mejor que nos demos un tiempo. Quizás así podamos entender qué significa todo esto». Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y desasosiego, como si aquella decisión fuera el inicio de algo irreversible. Nos miramos una última vez, y en ese momento, un silencio pesado nos envolvió, cargado de una tristeza y una comprensión que no necesitaban palabras. Yo sabía que, después de esa noche, las cosas cambiarían, que este era el final de una etapa y el comienzo de algo diferente. Él se acercó y con un gesto suave tomó mis manos entre las suyas, apretándolas con fuerza. Nos quedamos así, en silencio, sosteniéndonos,
tratando de mantener esa conexión sin saber si alguna vez volveríamos a encontrarla de la misma manera. Luego, lentamente, soltó mis manos y, sin decir más, se dirigió a la puerta. Lo observé mientras se alejaba y sentí cómo cada paso que daba dejaba una huella en mi corazón, una despedida silenciosa que marcaba el final de un capítulo de nuestras vidas. Cuando la puerta se cerró tras él, el eco resonó en la casa vacía y por un instante me quedé quieta, observando el espacio que había dejado, el vacío que me envolvía. La noche cayó completamente, y con ella llegó una calma extraña, como si el mundo entero se hubiera detenido por un segundo. Me senté de nuevo en el sofá, en el mismo lugar donde habíamos compartido nuestras últimas palabras. En mi mente, las imágenes de esa noche, de nuestras miradas y de nuestros silencios, seguían presentes, como si el tiempo se hubiera congelado en esos momentos. Entonces, sin saber por qué, una paz inesperada me invadió. Comprendí que aquel espacio, aquel tiempo separados que habíamos decidido darnos, era necesario. Sabía que, aunque la incertidumbre era grande, también lo era la posibilidad de encontrar en esa distancia una respuesta, una claridad que ahora se nos escapaba. Finalmente, me levanté y, mirando la oscuridad que cubría el cielo, comprendí que esta historia, aunque parecía haber terminado, apenas comenzaba a desplegarse.